usar, pero voy a usar varias porciones bíblicas y voy a usar también varios personajes de la Biblia para compartir con ustedes sobre esta serie acerca de la fe y la promesa. Un tema interesante, un tema poderoso, un tema un poquito, ¿verdad? A veces controversial por las situaciones que vivimos y los momentos que pasamos, pero interesante también. Creo que hay mucha gente por ahí predicando en las redes. Yo voy a empezar a enseñar mejor. Juan, te bendigo mucho por aquí. Mi hijo Juan allá en Florida. Decidí mejor, antes de predicar, mejor enseñar. Que otros prediquen, yo enseño. Y así hacemos un balance en todo lo que se está haciendo en este tiempo que estamos aquí, ¿verdad? Todavía aislados en nuestras casas. Yo quiero hablar acerca un rato de la promesa y un ratito de lo que es la fe. Y quiero comenzar con esta historia o con esta anécdota. Bendigo al apóstol Jesús allá. Quiero comenzar con esta historia. Y yo sé que todos nosotros tenemos fe y yo sé que todos nosotros cargamos una promesa. Eso no se discute. Pero yo quiero comenzar hoy y quiero que en estos días, porque vamos a seguir expandiendo esta serie de la fe y la promesa, quiero que en estos días o el próximo jueves que viene y el domingo estés conectado. Mira esto. En la ciudad de India, ¿verdad? En India, dice que ellos adiestran los elefantes. Escucha bien. En India adiestran los elefantes poniéndoles grilletes y punzones en sus patas. Y después de usarlo mucho tiempo, dice que se los quitan y después los ponen con una simple soga, los cuales es una soga simple, pequeña, fácil de romper. Dice que cualquier cosa puede hacer pedazo de esta soga, pero dice que sin embargo los elefantes, porque ya lo llevaron en un cautiverio y en un tiempo de restricción o quizás de azote con los grillos y con los punzadas. Dicen que cuando ellos le ponen las sogas, dicen que ellos ni tan siquiera se mueven, porque ellos piensan que todavía están con los grillos o los grilletes, y que todavía están con los punzones. Sin embargo, no lo están, ya están libres, los tienen con una soga, pueden romperla, y sin embargo se mantienen en el lugar donde ellos están, cautivos, aún siendo libres. Y hay gente que son así en la vida, cargan promesas, cargan sueños, cargan fe, pero sin embargo se mantienen cautivos. Mira esto, el diablo, escucha bien, le hace pensar a muchos o a muchas personas que su poder es mayor y que tiene más poder que nuestro Dios en el cielo. Muchas veces hay gente que se cree que el diablo tiene todo el poder de esta tierra, y sin embargo el diablo lo que hace es que intimida tu mente, te pone cosas en tu corazón, te cautiva, y después que te cautiva, ahora te mantiene en esa zona de cautiverio, y muchas veces se te hace difícil creer el milagro que Dios quiere hacer contigo. Sin embargo, el diablo usa estas cosas para cautivarte, a veces con palabras negativas, a veces con situaciones que pasan en tu vida contrarias a lo que Dios habla. Casi siempre cargamos una palabra, cargamos una promesa, cargamos fe, pero empiezan a suceder cosas a nuestro alrededor, y muchas veces aún el hombre más de fe en esta tierra, a veces como que mengua un poquito en la fe, porque hay cosas que ocurren en tu vida que no son esperadas. Y cuando algo que es inesperado ocurre en tu vida, te mueve del lugar donde tú estás cómodo. Y de eso es que yo quiero hablar en esta serie que vamos a comenzar hoy, acerca de promesa y acerca de fe. Y quiero comenzar con esta historia, una historia poderosa que está en el libro de Samuel, primera de Samuel. Y escucha bien, porque hoy yo quiero sacar de tu mente cosas que a veces
nos ponen o quizás a veces nos predican fuera de contexto. Hijo mío, te bendigo, Yael. Hay cosas que a veces, como no las entendemos, no conocemos Biblia o no conocemos la historia, a veces pues confundimos una cosa que puede ser una bendición para ti, la confundes con algo que quizás te quiera hacer daño. Pero nota bien esto, Primera de Samuel, el capítulo 22. Esta historia se ha hablado, se ha predicado, la conocemos, pero es interesante. Mira esto. Dice el libro de Samuel, el capítulo 1 de Samuel, el capítulo 22, el versículo 1, dice: yéndose luego David, llegó allí huyó a la cueva, escucha bien, a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Vinieron allí a él. Escucha eso. Yéndose David, dice la Biblia, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Ahora, ¿cuáles son las características de la cueva de Adulán? Escucha bien. ¿Y por qué traigo esto? Porque David cargaba una palabra, David cargaba una promesa. David era un hombre, dice la Biblia en el libro de Samuel, fuerte, vigoroso, valiente, de guerra, sabía tocar el arpa, era de Belén. Nosotros conocemos esa historia de David, pero sin embargo no estaba exento de pruebas y no estaba exento de situaciones. Y hay momentos en tu vida donde quizás pruebas que no esperabas llegan a tu vida y te pueden mover un poco. David, ocurre la situación que tiene que huir, y cuando él huye, dice la Biblia que se metió en la cueva de Adulán. La cueva, una cueva que para muchos, cuando hablamos de cueva, pensamos que la cueva es un lugar pues es oscura, está fría, es solitaria. La cueva para muchos es un lugar donde se esconden, ¿no? Cuando están en situación. Hay gente que cuando están en pruebas se meten a la cueva y ahí no quieren que nadie le hable, no quieren que nadie le diga nada. Y sin embargo, pues David tuvo una situación donde él tuvo que huir. Y cuando él tuvo que huir, dice que huyó a la cueva de Adulán. Ahora, la cueva de Adulán, escucha bien, es interesante porque Adulán, atiende acá esto, Adulán significa lugar de refugio. Oye bien esto, Adulán significa lugar de refugio, significa reposo, significa un lugar cerrado. En otras palabras, si nosotros buscamos un contexto o queremos buscarle una lógica o quizás un significado a lo que estaba pasando en la vida de David, quizás pensamos, bueno, David se fue huyendo quizás de Saúl porque lo querían matar, pero sin embargo, cuando tú buscas los significados de la Biblia, estos significados poderoso, porque cada palabra, cada nombre, cada significado en la Biblia tiene algo poderoso. No está escrita por estar escrita. Está escrita porque tiene un norte, tiene una dirección. Y Adulán significa un lugar de refugio. Ahora tú dices, pero estaba huyendo el hombre, lo querían matar, el hombre se fue a esconder. A veces tú piensas que el hecho de que alguien te persiga o de que alguien quizás quiera levantarse en tu contra, significa que es que Dios se ha olvidado de ti, o quizás es que ya Dios no va a cumplir lo que él ha dicho contigo. Pero sin embargo es todo lo contrario. David huye, escucha bien esto, huye y se mete en la cueva de Adulán, que significa reposo, que significa lugar de refugio, que significa lugar de adiestramiento. Y ahora cuando David está en la cueva, dice que toda la familia de su padre
Y toda la gente de Israel supieron que David se había ido a esconder a esa cueva. Y dice la Biblia que le llegó toda la familia, le llegó un sinnúmero de hombres a la cueva. Y no le llegaron los hombres empresarios adiestrados, no le llegaron los hombres con preparación, con teología, con doctorado, no le llegaron esa gente que tiene una preparación académica, sino dice la Biblia que le llegaron los afligidos, le llegaron los que estaban frustrados, le llegaron toda esa gente que a lo mejor Saúl no quería o que habían desechado, fueron los que le llegaron a David a la cueva de Adulán. Ahora, la Biblia dice que él huyó y sin embargo sabemos que mientras él huía, Dios lo direccionó a que entrara a ese lugar. ¿Por qué este tema? ¿Por qué David? ¿Por qué comenzamos con el rey David? Porque hay gente en este día que me están viendo, hay gente que me están escuchando, hay gente que siguen viendo este tipo de enseñanza y no se dan cuenta que quizás este tiempo donde tú has estado encerrado en tu casa, quizás en tu cueva ahora mismo, quizás para otros tu casa es tu cueva, no puedes salir, no puedes compartir, no puedes hacer las cosas que hacías antes, pero sin embargo, si tú lo ves en el área espiritual o de la forma en la que Dios quiere hacer algo contigo, significa que la cueva que tú estás viendo hoy, que quizás es tu casa, que quizás es el área donde tú estás ubicado en este día, ese lugar o esa cueva que tú estás viendo hoy, lo que significa es un lugar de refugio para tu vida, es un lugar de descanso, es un lugar donde Dios quiere tratar contigo, es un lugar donde Dios te quiere preparar para cosas poderosa. La Biblia dice que David, mientras estaba en la cueva, le llegaron ¿quiénes? Los oprimidos, los deprimidos, los desahuciados, toda esa gente que a lo mejor no tenían la destreza o la habilidad para poder alcanzar cosas que Dios le había dado. Pero ¿por qué llegaron a David? Porque siempre que tú estás en un lugar en preparación, no en un lugar separado para Dios, siempre Dios te va a enviar gente a ti para que tú los prepares. Yo sé, porque mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que David estaba en la cueva de Adulán? David estaba quizás huyendo, estaba quizás con miedo, estaba quizás, no sé, en depresión, quizás estaba diciendo él, bueno, ya no voy a llegar a ningún lado, ya se acabó mi sueño, se acabaron mis metas. Y sin embargo, en ese lugar que se llama Adulán, que es un lugar de reposo y de preparación, empiezan a llegarle hombres y empiezan a llegarle gente. ¿Sabe que la Biblia dice que los guerreros, los valientes de David, todos los valientes que David tuvo, todos salieron de la cueva de Adulán? En otras palabras, en el lugar que todos piensan, que muchas veces pensamos, porque cuando hablamos de cueva, pensamos en un lugar oscuro, un lugar malo, un lugar, sin embargo, de este lugar, de esta cueva, de este lugar donde David estuvo huyendo, ahí llegaron la gente y los hombres que fueron su mejor ejército, hombres marcados con una palabra y marcados con un destino y marcados con una promesa de parte de Dios desde la eternidad, que estaban ahí, quizás llegaron ahí desahuciados, quizás llegaron ahí deprimidos, quizás llegaron ahí sin fe, pero ahí en medio de ese lugar David tuvo que reenfocarse nuevamente en lo que Dios le había dicho a él. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy es un buen día para que tú pienses bien que donde tú estás hoy es porque Dios está preparándote para hacer cosas poderosas en tu vida, que no significa que porque estás en la cueva es que Dios terminó contigo o es que Dios se le acabó lo que él había prometido a tu vida. No, hay una promesa, y escucha bien, porque vamos a estar hablando acerca de este tema por muchas semanas, acerca de la promesa y acerca de la fe. Hay una promesa y hay una fe
que tienen que las dos caminar a la par. Hay veces que la promesa tú vas a pensar que se te está yendo de las manos. La fe te va a tomar nuevamente por tus manos y te va a decir, no tienes que levantarte porque hay una palabra que Dios ha dado. La fe siempre va a venir a levantar la promesa, pero la promesa siempre le va a recordar a la fe que hay algo que se habló acerca de ella. En otras palabras, promesa y fe tienen que caminar de la par una de otra. Y cuando tú cargas con una promesa y cuando tú cargas con un diseño o tú cargas con la fe que Dios ha puesto en tu vida, tú tienes que entender hoy que me estás viendo que cuando estas cosas que te estoy hablando en este día, tú las haces real en tu vida, tú te vas a dar cuenta que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada de esta tierra te va a poder separar a ti del amor de Cristo. Ahora, miren cómo David era un hombre que aparte de que era un hombre marcado por Dios para cosas grandes, también tenía sus altas y también tenía sus bajas y también tenía como nosotros, porque muchas veces hacemos de estos hombres de Dios quizás unos super héroes, y la realidad es que tanto ellos como yo, como tú, como la gente que me ven, tenemos alta, tenemos baja, tenemos a veces momentos donde queremos renunciar, hay momentos donde no queremos seguir, hay momentos que queremos tirar la toalla. Yo no sé si seré yo el único, pero hay gente que muchas veces piensan que nosotros, porque estamos delante, cargamos una posición, tenemos un título, quizás tenemos un nombre o qué sé yo, Dios nos usa, no estamos exentos a cargar pruebas o a cargar situaciones o a que nuestra fe a veces mengue y muchas veces dudemos de la promesa que Dios nos ha dado. Por eso yo quiero decirte en este día que cuando Dios te da una promesa, lo primero que Dios hace con la promesa es que se compromete con Él mismo. Cuando Dios te da una promesa, Él dice la palabra que Él, porque no tenía por quién jurar, Él juró por sí mismo bendecirte. En otras palabras, la promesa está comprometida con la palabra que Dios habló en su boca, y por tal razón Él no puede, una vez te promete algo, Él no puede dejar de cumplirlo. Ahora tenemos que poner esto encima de la mesa. Si acaso no se ha cumplido algo en tu vida, tú no le puedes echar la culpa a Dios. Fran, mi amigo, te bendigo. Tú no puedes echarle la culpa a Dios. Nosotros somos responsables. Escucha bien tú que me escuchas en esta noche. Nosotros somos responsables de que la promesa que Dios nos ha dado se haga una realidad. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, yo tengo que tener fe por encima de todas las cosas. Por eso la Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero yo lo creo. Yo no lo veo, pero yo lo espero. Yo no veo a Dios, pero yo sé que es real. Yo no veo su presencia, pero sé que se manifiesta. Yo no veo su gloria, pero la puedo sentir. En otras palabras, tenemos que entender en esta noche que hay palabras declaradas en el cielo que tú tienes que activar. Todo lo que tú entiendes, todo lo que tú sabes y todo lo que tú reconoces que Dios ha dicho sobre tu vida. Ahora, estas personas, para no salirme del tema, estas personas llegaron a Adulán. ¿Para qué llegaron? Llegaron porque estaban en la misma posición que estaba el rey David. Quizás estaban huyendo, quizás estaban frustrados, quizás a lo mejor no tenían ningún sustento, pero llegaron a un lugar. ¿Sabe qué? Llegaron al lugar perfecto. ¿Por qué al lugar perfecto? Porque llegaron a prepararse, llegaron a ser adiestrados, llegaron a ser posicionados, llegaron a ser hombres y mujeres de nombre, de autoridad, de prestigio. En otras palabras, tú tienes que saber en este día que no hay nada que pueda parar lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 22. Dice, y se juntaron todos los afligidos y todos los endeudados.
Ay, qué clase de combo la llegada de David a la cueva. Los endeudados, los afligidos y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. No solamente afligidos, sino endeudados y también en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Chacho, tú dirías, pero ¿y por qué no me mandaron un mejor equipo? Porque cuando Dios te manda gente a ti, como ellos, a tu vida, es porque Dios sabe que aunque tú no te veas, que aunque tú no entiendas, que a lo mejor, aunque tú estés pasando quizás lo mismo que ellos, Dios a ti te ha preparado para que tú adiestres a otro. Y cuando Dios te prepara para que tú adiestres a otro, no importa que tú te sientas en la misma posición que ellos, Dios te va a dar a ti las herramientas, Dios te va a dar a ti la habilidad, Dios te va a dar a ti las palabras, Dios te va a dar a ti la unción, Dios te va a dar a ti el derramamiento de su gloria para que tú puedas mover a toda esta gente que están a tu alrededor, que no tienen un norte, para que tú los empoderes y los empujes a su sueño y a su destino profético. Por eso a veces yo digo, Señor, tú me mandas gente a mí y la gente que tú me envías a mí quizás a lo mejor otros no los han querido, pero yo he visto en ellos cosas que a lo mejor otros no han visto. ¿Por qué? Porque cuando tú eres probado en la cueva, cuando tú eres marcado en el desierto, cuando tú eres desahuciado quizás del sistema o quizás olvidado por el hombre, Dios dice, yo te marqué y porque te marqué te voy a preparar. ¿Y cómo te voy a preparar? Desarrollándote para que tú prepares a otros. ¿Qué? ¿Cuál es el sueño de todo hombre? ¿Cuál es el sueño de toda mujer? Preparar a otros para que otros alcancen más de lo que tú has alcanzado. Dice la Biblia en el capítulo 22, en el capítulo 22, sí, dice que en el capítulo 22, versículo 2, que le llegaron a él, le llegaron los afligidos, le llegaron los endeudados, le llegaron los que estaban en amargura de espíritu y hicieron a David el jefe de todos ellos. Esto está poderoso porque la cueva de Adulán se convirtió, escucha bien, la cueva de Adulán se convirtió en reposo de muchos. La cueva de Adulán se convirtió en preparación de muchos. La cueva se convirtió en la bendición de mucha gente, de muchos hombres, de mucha gente que llegó a ese lugar. Ahora, llegaron que los afligidos. ¿Qué son los afligidos? Los que están en opresión, los que están en angustia, la gente oprimida que no quizás no quieren hacer nada. Le llegaron los endeudados, que son la gente que a lo mejor no tienen nada. Le llegaron toda esa gente que eran en amargura, que eran furiosos, que eran coléricos, que eran gente crueles. Le llegaron todos a David. Y tú dices, pero ¿y qué tiene que ver esto con la promesa? ¿Y qué tiene que ver con esto con la fe? Tiene que ver mucho. Tú te vas a dar cuenta mientras sigamos estudiando esta historia de que esto tiene que ver muchísimo con una promesa, tiene que ver con una palabra, tiene que ver con un sueño, tiene que ver con algo que Dios destinó desde su cielo y que la tierra tenía que cumplirlo. Escucha bien, porque David, ustedes conocen, yo hablé de esto el otro día y hablo mucho de esto. David era pastor de ovejas. David era un joven común y corriente, era un joven que estaba en su casa de su padre, le gustaban las ovejas, le gustaba pastorear y ustedes conocen la historia. Dios lo había marcado. ¿Cómo lo había marcado Dios? Lo había marcado con una palabra y con una promesa eterna. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, te voy a escoger como rey. Ahora, David no se veía como rey, David no se sentía como rey, David se sentía pastor de ovejas, pero Dios lo había marcado. Cuando David comienza a caminar en lo que Dios le había dicho,
todo se tornó en contra de él. Mi pregunta que tengo para ti en esta noche, la voy a poner en la mesa. Te pregunto en este día, lo que Dios habló a David, lo que Dios prometió a David, lo que Dios destinó sobre la vida de David, cambió a causa de los que le perseguían, cambió a causa de sus problemas, cambió a causa de que Saúl lo quería matar. De ninguna manera, nada puede cambiar lo que Dios habla. Quizás puedes tener un poco de turbulencia y quizás puedes tener un poco de situaciones a tu alrededor, pero la garantía de una promesa es que se va a cumplir, no importa lo que suceda. En otras palabras, cuando Dios te da una promesa, Él te da la garantía de que esa promesa se va a cumplir. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Te voy a dar varias cosas para poder ya salir de aquí y dejarte ahí con hambre y tú te pongas a estudiar un ratito esta historia. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las estrategias para tú poder salir de la cueva, o de la cueva donde tú estás, o de la situación donde tú estás, o del momento de crisis que tú estás viviendo? Te voy a dar varias estrategias en esta noche. Cómo se sale de una cueva, cómo tú sales de un desierto, cómo tú te empoderas de una palabra que Dios te ha dado, cómo tú tomas el sueño que Dios te ha dado nuevamente. Te voy a dar la primera estrategia. Tienes que aprender a adorar a Dios intensamente. Sí, Señor. Tienes que aprender a darle adoración al Rey por encima. En otras palabras, cuando tú sabes, cuando tú estás claro y seguro que Dios habló, que no hay duda de que Dios te dijo lo que te dijo, y lo que tú ves es contrario. ¿Sabes cómo yo me muevo por encima de lo que mi mente puede ver, pensar, o mis ojos pueden ver, o de lo que la gente, porque hay gente que son expertas quizás trayéndote malas noticias, o quizás tratando de caducar tu sueño? Hay gente expertas en eso que no entienden que a veces tú estás en la cueva, pero no estás en la cueva para morirte. Tú estás en la cueva porque estás transicionando de un lugar a otro lugar. La cueva era el lugar de transición. La cueva fue el lugar donde David vino a ser jefe de un ejército ahora de hombres que eran los hombres que lo iban a defender a él después que pasara este suceso. Ahora, ¿cómo yo salgo de la cueva? Yo salgo de la cueva adorando a Dios intensamente. La adoración, escucha bien, la adoración se centra en Dios mismo. Y David invocaba, escucha bien, David invocaba y David clamaba al Señor en adoración. Sí, en adoración. A David no lo limitaba lo que estaba ocurriendo. Y como hombre al fin de carne y hueso, y una persona como tú y yo, quizás puede ser que David se sintió en algún momento triste, o quizás se sintió, qué sé yo, en depresión, que no sabemos, no estábamos con él. Pero yo sí sé que David sabía cómo salir de la cueva. David sabía cómo vencer a los gigantes. David sabía cómo liderar a un pueblo, y David sabía cómo llamar la atención de Dios. Sí, David sabía llamar la atención de Dios. ¿Cómo David lo hacía? Invocando su nombre, adorándolo en todo momento. Por eso el Salmo 57 expresa su decisión de adorar y alabar a Dios. El Salmo 57, el versículo 1 dice: ten misericordia, aleluya, de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. ¡Ah, qué poderoso! Yo no sé tú, pero tú puedes estar en la cueva que tú estés, en la crisis que tú estés, en el momento que tú quieras estar en este día. Pero cuando tú le hablas a Dios de esta manera, Dios se va a mover a tu favor. David le decía: ten misericordia, oh Dios,
ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Aleluya. Esto le saca un amén a cualquiera. Hasta que pasen los quebrantados, exaltaré a Dios en el cielo, exaltaré a Dios en la tierra, y le daré a él toda la gloria. Segunda característica para salir de la cueva de Adulán, o salir de tu cueva, es, mira esto, tener dependencia total de Dios. Sí, tener dependencia total de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a confiar en Él, no importa lo que suceda a tu alrededor, no importa el diagnóstico que te den, no importa las noticias que te den, no importa lo que quieran decir por ahí. Tú vas a confiar en Dios. Cuando tú estás en tu desierto, o tú estás en tu cueva, y tú confías en Dios totalmente, te garantizo esto: Él va a enviar sus ángeles a tu favor. David es un hombre que no solamente adoró a Dios en la prueba, él adoró a Dios en los momentos de crisis, en momentos difíciles. David decía en el Salmo 3, el versículo 1, 2, 3, ese salmo preferido mío, decía: son muchos los que se han levantado en contra de mí, son muchos los que dicen de mí no hay salvación en Dios. Pero entonces David viene y dice: pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y tú eres quien levanta mi cabeza. Es poderoso. David sabía que no importaba que todo el mundo se levantara en su contra, o que la gente no creyeran en él. Él sabía que Dios era su escudo, y que él era su gloria, que su gloria no era el palacio, que su gloria no eran las conquistas, que su gloria no era lo que él podía poseer, o el lugar, o quizás su título de rey. Él sabía, él estaba claro que su gloria era porque Dios lo arropaba, lo hacía cerco sobre tu vida. Y en esta noche yo quiero que tú entiendas que para tú salir de tu cueva, que para tú salir de tu problema o de tu crisis, tienes que entender esto. Tienes que entender, número uno, que hay una promesa que fue dada a tu vida, y número dos, que hay una fe que fue puesta en ti. Y quiero aclararte esto, porque cuando hablamos de fe, no estamos hablando de mega fe. No hay mega fe, no hay super fe tampoco. Esos son disparates de la gente. Tu fe, tú puedes tener una mega fe, tú puedes tener una triple fe, lo que tú quieras. Y yo puedo tener una fe pequeña. La Biblia dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, escucha bien, no está hablando de fe grande, ni está hablando de super fe, está hablando de una fe como un granito de mostaza. Tú le dirías a ese monte: muévete, y se va a mover. En otras palabras, no es el tamaño de la fe, es en dónde está puesta tu fe. Mi fe está puesta en el Maestro. Mi fe está puesta en aquel que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre. Por eso es que yo tengo que saber que hay una palabra, que hay una promesa, y que yo tengo una fe para poder moverme hacia el otro lado. Te dejo con esto. David, dice la Biblia en el Salmo, en Samuel capítulo 1, el 1 Samuel capítulo 22, versículos 3 y 4, dice: y se fue David a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Ay, ay, ay. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Aleluya. Te dejo con esto. Vamos a seguir esta serie poderosa de promesa versus fe, y vamos a seguir tocando muchas
porciones bíblicas. Vamos a estar hablando del libro de Hebreos, vamos a estar hablando de Abraham, vamos a estar hablando de Moisés, vamos a estar hablando de Caleb, de Josué, y vamos a expandirnos en este tema de promesas versus fe. Y yo te garantizo que te va a bendecir. Saca tu libreta, hazte tus notas. Si tienes comentario, Apóstol Alan, mi amigo en Brasil, te bendigo desde acá, desde Springfield. Y yo sé que Dios va a hacer cosas contigo poderosas. Comparte este video, compártelos con otros. Vamos a estar los jueves hablando de este tema acerca de la fe, de la promesa versus la fe. Y yo quiero que tú sigas ahí dándole share, porque yo sé que Dios te va a seguir bendiciendo. En este momento donde estamos viviendo de crisis, de situaciones difíciles, quizás a lo mejor de un aislamiento total, es cuando más Dios quiere bendecirte. Bendigo a mi prima Mari en Waterbury. Es cuando más Dios quiere usarte, porque hay una promesa de parte de Dios en tu vida que no puede ser caducada en esta tierra. Amén. Y yo no sé tú, pero yo quiero que lo que Dios ha dicho sobre mí se haga una realidad, y que lo que Dios habló sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre el ministerio, se haga realidad. Pero para eso yo tengo que activar mi fe y decirle a la promesa, Dios habló de nosotros. Y yo creo. Y porque yo creo, yo sé que la promesa se activa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar antes de irnos. Yo quiero orar por esa gente que nos están viendo. Sé que hay mucha gente viéndonos, pero quiero orar por ti, Padre. Yo te doy gracias en este día, por este tiempo, este corto tiempo, Señor, de esta corta palabra. Yo bendigo a cada uno de los que se han conectado, a mis hijos, a mis hijas espirituales, las bendigo. Bendigo a los pastores, bendigo a los apóstoles, bendigo a toda esa gente, Señor, que nos siguen. Y sobre todo, Señor, te bendigo a ti, Dios eterno. Te pido, Señor, que tú permitas que la promesa que tú me has dado, Señor, yo nunca deje de dudar de ella, y que la fe que tú has puesto en mí, Señor, que nunca caduque, que no importa lo que pase, lo que suceda a mi alrededor, yo me mantenga firme creyendo en que tú has hablado en nuestra vida, y que por encima de todo, Señor, tú lo vas a hacer. Bendigo a Norma, bendigo a toda esa gente que nos siguen, a Edra en Santo Domingo. Declaramos Santo Domingo bendecido, declaramos Puerto Rico bendecido, declaramos Colombia, Brasil, declaramos, Señor, todos estos países, Costa Rica, Guatemala, Señor, Ecuador, Argentina, Señor, Colombia, Padre amado, lo bendecimos en esta hora, Señor, y declaramos, Señor, bendigo a la profeta Elizabeth también, que está por ahí, y declaramos, Señor, que la promesa y la fe caminarán juntos de la mano.